Así murió Numa Turcati. Numa Turcati, una figura enigmática, emerge en la historia al vincularse con la trágica Odisea de los Andes. Su protagonismo se teje en la tela de la supervivencia extrema cuando un grupo de jóvenes se enfrenta a la desesperación y al frío implacable tras un accidente aéreo en 1972. Turcati, como líder accidental, despierta interrogantes sobre la condición humana y el límite de la resistencia ante la adversidad. Este capítulo oscuro en los Andes, narrado a través de la perspectiva única de Turcati, arroja luz sobre la resiliencia, la moral y la complejidad de las decisiones en circunstancias límite. Numa Turcati Pesquera, nacido el 30 de octubre de 1947 en Uruguay, emergió en una familia numerosa, siendo uno de los 4 hermanos y compartiendo el vínculo especial de mellizos con Leandro. Aunque desde temprana edad destacó por su espíritu deportista, su pasión no se inclinó hacia el rugby, sino hacia el fútbol, donde brilló como jugador en el equipo Loyola. La conexión entre Numa y el deporte fue tan profunda que, en un gesto de respeto y homenaje póstumo, el equipo Loyola cambió su nombre a Numa Turcati después de su trágico fallecimiento en 1973. A pesar de no ser parte del equipo de rugby All Christians, Numa Turcati se vio involucrado en el fatídico vuelo Fairchild 571 debido a una invitación de su amigo Gastón Costemalle. En ese momento, Numa, próximo a graduarse como procurador y siendo un activo militante estudiantil, aceptó la invitación como respuesta a una huelga estudiantil en Montevideo. Esta elección lo colocó entre los pasajeros de un vuelo que cambiaría radicalmente su destino. Su tenacidad física y carácter resuelto lo convirtieron en un elemento crucial durante las primeras expediciones tras el accidente. Participó activamente en la búsqueda de la cola del avión y en un intento de atravesar una montaña cercana, aunque ambas empresas resultaron infructuosas. Sin embargo, la fortaleza de Numa comenzó a desvanecerse gradualmente debido a una infección en la pierna, minando progresivamente su salud y su espíritu. Los testimonios de quienes sobrevivieron a Turcati están impregnados de profunda admiración y afecto, resaltando su humildad, bondad y generosidad como rasgos distintivos. En el momento del accidente ya se desprendió parte del avión. Muertos en el accidente hubieron aproximadamente 4 o 5 personas. Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así. La memoria de su lucha y sacrificio se erige como un sólido pilar de esperanza y fortaleza para el grupo. La partida prematura de Turcati el 11 de diciembre de 1972, a la edad temprana de 25 años, dejó tras de sí un legado de coraje y camaradería que la película vuelve a poner de manifiesto con gran elocuencia. Es importante señalar que la familia de Numa Turcati, a pesar de las reticencias iniciales debido a la modestia inherente a Numa, dio su aprobación para que su historia fuera plasmada en la película. Incluso vale la pena resaltar que esta producción cinematográfica, titulada La Sociedad de la Nieve y dirigida por J.A. Bayona, estrenada el año pasado en Netflix, presenta a Enzo Bokrinčić interpretando el rol de Numa Turcati. La actuación de Bokrinčić no solo destaca por su nobleza y bondad, sino también por un misterioso aura que envuelve su presencia, resalta el director Bayona en sus redes sociales al elogiar la interpretación que captura fielmente la esencia de Turcati y rinde homenaje a su memoria. La elección de Numa como el protagonista central de la película surge del deseo del director de rendir homenaje tanto a los supervivientes como a aquellos que no lograron regresar. Bayona evitó la creación de un héroe único, optando en su lugar por resaltar a aquellos cuya valentía y sacrificio fueron cruciales en la trama. La voz en off de Numa en la película desempeña un papel fundamental como hilo conductor, reflejando no solo su importancia en los hechos reales, sino también en su impacto emocional en la narrativa. Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya.
El equipo de rugby, aficionado del Old Christians Club de Montevideo, se dirigía a Santiago, Chile, para enfrentar al equipo del Old Boys Club. El presidente del club, Daniel Juan, organizó el viaje en una aeronave Fairchild FH-22-7D de la Fuerza Aérea Uruguaya, pilotada por el experimentado coronel Julio César Ferradas. A pesar de los 40 pasajeros previstos, había asientos extras. El vuelo programado para el 12 de octubre de 1972 se vio afectado por mal tiempo, obligando a pernoctar en Mendoza, Argentina. La ruta alternativa al día siguiente, más larga, evitó picos montañosos. El 13 de octubre, el despegue desde Mendoza se retrasó hasta las 14:18 debido al clima. El piloto optó por volar al sur hasta la radiobaliza de Malargüe a 18.000 pies. A las 15:21 sobrevolaron el Paso del Planchón, marcando el cambio de control de tráfico aéreo a Chile. El plan era dirigirse hacia el norte y descender al aeropuerto Los Cerrillos en Santiago. El accidente. El experimentado piloto Ferradas, con 29 vuelos previos sobre los Andes, dirigía la aeronave FAU-571 mientras entrenaba al copiloto Lagurara, responsable del vuelo. Apodado el trineo de plomo por algunos pilotos debido a supuestas limitaciones de potencia, la nave, con 4 años y 792 horas de vuelo, enfrentó condiciones meteorológicas desafiantes con montañas cubiertas por nubes. Volando a 5.500 metros en condiciones instrumentales, la falta de visibilidad llevó a una estimación incorrecta de posición por parte del piloto. A las 15:21, Lagurara informó erróneamente a Santiago que sobrevolaban Curicó, solicitando descenso a 3.500 metros. Una turbulencia severa durante el descenso aumentó la tensión. Los pasajeros, inicialmente bromeando, se alarmaron al ver la proximidad de la montaña. En un intento de evitarla, el avión ascendió verticalmente, pero las colisiones sucesivas resultaron en la pérdida de partes cruciales. A pesar de superar la cresta momentáneamente, el desenlace fatal ocurrió cuando el ala izquierda impactó contra un afloramiento rocoso. La investigación concluyó que el accidente fue un vuelo controlado contra el terreno debido a errores de navegación. Este trágico episodio, marcado por decisiones cruciales y desafíos climáticos, dejó una huella imborrable en la historia de la aviación. Supervivencia de los pasajeros. En el fatídico accidente, de los 45 ocupantes de la aeronave, 5 individuos, entre ellos el teniente primero Ramón Martínez, el soldado de primera Ovidio Ramírez, Gastón Costemalle, Jorge Alejo Ounié y Guido Magri, junto con Daniel Schaub y Carlos Valeta, sufrieron la caída mortal tras el primer impacto. La tragedia se extendió cuando el fuselaje se detuvo, cobrándose la vida del doctor Francisco Nicola, su esposa Esther Horta de Nicola, Eugenia Dolgay de Parrado y Fernando Vázquez. El piloto Ferradas perdió la vida instantáneamente, mientras que el copiloto Lagurara, gravemente herido, solicitó a un pasajero que le disparara, encontrando la negativa. A pesar de la devastación, 33 pasajeros lograron sobrevivir, enfrentándose a heridas severas como fracturas expuestas en las piernas causadas por los asientos desprendidos. Roberto Canesa y Gustavo Servino, estudiantes de medicina, llevaron a cabo un triaje para atender a los más afectados. Nando Parrado, en coma durante 3 días, y Enrique Platero, con una herida abdominal, destacaron entre los supervivientes que enfrentaron la adversidad con valentía. Arturo Nogueira, con múltiples fracturas en las piernas, también se unió a la lucha por la supervivencia, al igual que nuestro querido Numa. Búsqueda. 4 aviones buscaron la aeronave en la zona estimada del accidente. La noticia llegó a medios uruguayos a las 18. El Cuerpo de Socorro Andino de Chile, CSA, se unió a la búsqueda al concluir que el avión había aterrizado en una remota área de los Andes, cerca de la frontera entre Argentina y Chile. A pesar de la búsqueda de 11 aviones durante el segundo día,
Las condiciones adversas y la nieve dificultaron la localización del fuselaje. Los sobrevivientes intentaron usar lápiz labial para hacer señales de SOS en el techo, pero sin éxito. Horas de esfuerzos se determinó que no había esperanza de supervivencia. La noticia de la cancelación llegó a los sobrevivientes el 11º día a través de una pequeña radio improvisada con un cable del avión. Se decidió esperar al verano para recuperar los cuerpos. Primera semana. En la fatídica primera noche, 5 vidas se apagaron en el accidente aéreo, incluyendo la del copiloto Lagurara y Francisco Panchito Aval. Frente a la desolación, los supervivientes demostraron ingenio. Despojaron los asientos dañados para crear un rudimentario refugio en el fuselaje de 2.5 metros por 3 metros, utilizando equipaje y nieve para sellar el extremo. Fito Strauch fundió nieve en improvisados recipientes metálicos para obtener agua. La adaptabilidad fue clave, desde la fabricación de anteojos con parasoles y alambre hasta el uso de fundas de asientos como abrigo y cojines como raquetas. Liderados por Marcelo Pérez del Castillo, enfrentaron el gélido clima nocturno con temperaturas de -30 grados Celsius. La falta de suministros y experiencia en condiciones extremas desafió su supervivencia. Recurriendo a la antropofagia. En medio de la desesperación y la escasez, los sobrevivientes se vieron obligados a enfrentar la cruel realidad con apenas 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, 3 frascos de mermelada, una lata de almendras, una lata de dátiles, caramelos, ciruelas secas y algunas botellas de ron. La comida se volvió un recurso crítico. Racionaron sus menguadas provisiones, incluso llegaron al extremo de comer cantidades mínimas para prolongar su supervivencia. Parrado, en un acto desesperado, se redujo a un solo maní cubierto de chocolate en 3 días. Agotadas las reservas, intentaron alimentarse con algodón y cuero de los asientos, pero enfermaron. La cancelación de la búsqueda al 10º día marcó un giro desesperado. Ante la amenaza de morir de hambre, tomaron la angustiante decisión de consumir la carne de sus compañeros fallecidos. Canessa lideró la macabra tarea utilizando fragmentos de vidrio del parabrisas. A pesar de la profunda aflicción y el miedo a una condena eterna, algunos racionalizaron el canibalismo como una especie de eucaristía, mientras que otros encontraron justificación en el versículo bíblico de Juan 15:13. Inicialmente opuestos, algunos se sumaron a la decisión al comprender que era la única opción para sobrevivir. La avalancha. 17 días después de la tragedia del 29 de octubre, una avalancha mortal sepultó a los sobrevivientes en el interior del avión, cobrando la vida de 8 valientes pasajeros, incluyendo al capitán Marcelo Pérez y Liliana Metol, una figura maternal para el grupo. Atrapados bajo la nieve, liderados por Nando Parrado, perforaron el fuselaje el 31 de octubre para obtener aire. Intentaron cavar un túnel, pero una tormenta los obligó a permanecer dentro, consumiendo la carne de los fallecidos para sobrevivir. Con la pérdida de Pérez del Castillo, los primos Strauch y Daniel Fernández tomaron el liderazgo. A pesar de creer erróneamente estar cerca de la civilización chilena, estaban a más de 89 kilómetros en lo profundo de los Andes. En verano, el fuselaje se derritió, pero las expediciones eran casi imposibles debido a la altitud, deshidratación, ceguera por la nieve, desnutrición y frío nocturno. La lucha por la supervivencia se mantuvo en condiciones extremas hasta su eventual rescate. Exploración del área. Un grupo de pasajeros, entre ellos Numa Turcati, Antonio Vicentín, Roberto Canessa y Fernando Parrado, optó por salir en busca de ayuda tras el accidente. A pesar de las diferencias en su disposición, asumieron la responsabilidad inicial. Equipados con mayores raciones y abrigo, esperaron 7 días para enfrentar temperaturas más amigables. Inicialmente, su objetivo era dirigirse hacia el oeste, pero una montaña bloqueó su paso, obligándolos a cambiar hacia el este. El 15 de noviembre, descubrieron la sección de la cola del avión
con suministros vitales, incluyendo alimentos, una radio y medicamentos. Después de una noche peligrosa, decidieron regresar a la cola para resguardarse del frío y utilizar la radio para pedir ayuda a Santiago. Radio inoperante. Al retornar a la cola, el trío se percató de que las baterías de 24 kilogramos cada una eran demasiado pesadas para la empinada subida al fuselaje. Optaron por regresar, desconectar la radio, llevársela y conectarla a las baterías. Roy Harley, experto en electrónica, fue reclutado. Sin embargo, la radio era de 115 volts de CA, incompatible con la batería de 24 volts de CC, frustrando el plan. Tras días de intentos fallidos, desistieron, conscientes de que solo escalando la montaña al oeste podrían tener esperanzas de rescate. La última muerte, la más impactante. El 11 de diciembre de 1972, en un desafortunado desenlace a causa de un cuadro séptico, partió de este mundo un joven de tan solo 25 años de edad, ya que no quiso alimentarse de los cuerpos de sus amigos muertos. Su vida quedó truncada como la última víctima fatal de la trágica odisea del vuelo 571 en la imponente cordillera de los Andes. Numa, según relatos de las conferencias de Gustavo Cervino Stajano, dejó este mundo mientras dormía, pero no sin antes plasmar un conmovedor pasaje de la Biblia en su mano. No hay amor más grande de aquel que da la vida por los amigos. Juan 15:13. Este gesto final, cargado de simbolismo, añade un toque poético y reflexivo a la triste narrativa de su partida, recordándonos la profundidad de su espíritu y el sacrificio que marcó su existencia. A pesar de no ser jugador de rugby, Turcati se integró fácilmente al grupo, siendo parte del equipo de fútbol de San Ignacio de Loyola. Numa destacaba por su espiritualidad y deportivismo. Su terquedad, su convicción de poder superar la situación y su deseo constante de ayudar a los demás lo definieron como un amigo leal. Canessa relató que la muerte de Turcati generó una presión adicional tanto para él como para Nando Parrado, ya que eran los más aptos físicamente para emprender la búsqueda de ayuda. Su percepción era clara: prolongar la espera solo los debilitaría más. Animado por los demás, Parrado logró persuadir a Canessa para que partiera con él y Vicentín. El 12 de diciembre, este valiente trío emprendió la ascensión a la montaña, desafiando al destino. Escalar la montaña. El 12 de diciembre de 1972, 2 meses después del trágico accidente, Nando Parrado, Roberto Canessa y Eugenio Vicentín emprendieron una arriesgada escalada hacia el oeste desde la cordillera de los Andes. Desorientados por lecturas erróneas del altímetro de la aeronave, creían estar a 7.000 pies cuando en realidad se encontraban a 11.800 pies. Con escaso suministro de carne para 3 días y sin equipo técnico, mapa ni brújula, la travesía se volvía cada vez más desafiante. Parrado, vestido con múltiples capas, lideró la ascensión, enfrentando la falta de oxígeno y la nieve. No contaban con una ruta clara y en un momento Canessa propuso un camino hacia el este, desencadenando una tensa discusión. A pesar de las dificultades, Parrado perseveró y alcanzó la cima a 4.650 metros antes que Vicentín. Después de días de travesía, Parrado y Canessa alcanzaron el estrecho valle que desde la cima de la montaña Parrado había divisado como la fuente del río San José, afluente del río Portillo y este, a su vez, del río Azufre en los Maitenes. Exhaustos, al descansar, divisaron a 3 hombres al otro lado del río. Aunque los llamaron, el estruendo del agua impidió la comunicación. Al día siguiente, uno de los hombres volvió y a través de una nota, el arriero chileno Sergio Catalán se convirtió en su salvador, trayendo ayuda tras una travesía de 10 horas hacia el oeste. Con 60 kilómetros recorridos en 10 días y con la salud de Canessa gravemente afectada, finalmente llegaron a los Maitenes para recibir comida y descanso. Canessa, quien había perdido casi la mitad de su peso desde el accidente aéreo, ahora pesaba apenas 44 kilogramos. Rescate.
un contingente de periodistas internacionales se movilizó hacia el Puente Negro a Termas del Flaco tras el descubrimiento de sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. La prioridad era entrevistar a Parrado y Canessa, protagonistas del accidente y la épica odisea de supervivencia. La Fuerza Aérea de Chile desplegó 3 helicópteros Bell UH-1 para el rescate, guiados por Parrado con un mapa de vuelo. El 22 de diciembre de 1972, los helicópteros alcanzaron a los sobrevivientes en terreno escarpado, rescatando a la mitad debido a la altitud. 4 rescatistas decidieron pasar la noche con los 7 restantes. En la última noche, en el fuselaje, los helicópteros regresaron al amanecer para llevar a los últimos sobrevivientes a hospitales de Santiago, tratándolos por condiciones como mal de montaña y deshidratación. Y un sacerdote católico autorizó la necrofagia debido a la extrema necesidad de supervivencia. Si te gustó el video, te invitamos a dejarnos tus comentarios, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.